Estimadas amigas, estimados amigos, muy buenas tardes. Les saluda Diego Vallejo, director nacional de gestión de riesgos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, dándoles la más cordial bienvenida a la sesión número 2 del curso andino de Clima y Salud, que como ustedes saben está organizado por el Organismo Andino de Salud, el Convenio Hipólito Unanue, la Universidad de Columbia y la Organización Panamericana de la Salud. Todas estas entidades haciendo un gran esfuerzo para poder difundir este tema que sin duda alguna causa más de una alerta y una oportunidad también para gestionar nuestra salud en el contexto de los nuevos eventos relacionados con el clima en términos de cambio, variabilidad, etcétera. Así es que cada uno de ustedes, pues que tenga la mejor de las suertes en el desempeño de esta tarea. Agradecemos la presencia también de nuestro amigo facilitador y nuestra amiga facilitadora, expertos que serán presentados en su tiempo. Así es que para empezar puntualmente, vamos a arrancar con lo que tenemos programado justamente para para el día de hoy. Solamente para hacer un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de las sesiones que tenemos y en dónde estamos. Pues tenemos nosotros la sesión anterior que fue realizada el 30 de agosto con la inauguración y el panorama del cambio climático y salud. Y el día de hoy tenemos la sesión número 2, que tendrá una duración de hora y 30. Esperamos cumplirlo en el tiempo, donde vamos a revisar las herramientas para la gestión e integración de los datos de clima en salud, donde tendremos dos exposiciones, una exposición que será de la línea técnica y otra y otra será un estudio de caso. Esta es, como les indico, la segunda sesión que debemos ejecutar. Antes de iniciar, simplemente un pequeño recordatorio para las personas que se nos han incorporado recientemente al curso. Son bienvenidos cada uno de ustedes. Recuerden que las sesiones se grabarán y se publicarán en el sitio web oficial del evento, del curso, más o menos hasta máximo unas 24 horas después de que ésta se haya realizado. De igual manera, las presentaciones y el material de apoyo que cada uno de los facilitadores han preparado, nos han puesto de enlace, también se encuentran en esta misma plataforma del curso. ¿Sí? Ahí le tienen ustedes el enlace web. Sin embargo, también está pasado hacia sus correos electrónicos, donde está la confirmación de sus inscripciones. Eh, Tienen ustedes en la parte inferior de Zoom un espacio de chat para que ustedes puedan escribir sus preguntas. En algunos casos sale Q/A, en otros casos sale preguntas y respuestas. Siéntanse libres y más bien estaremos muy gustosos de recibir sus inquietudes de la misma forma que nuestros facilitadores pues, van a realizar las respuestas de este tema. Si existe alguna pregunta que por razones de tiempo no la podamos responder en vivo, esta será respondida por escrito en el enlace correspondiente a esta pregunta que estará asociado hacia las sesiones que van a estar grabadas junto a las diapositivas y material adicional. Eh, por favor, una pequeña sugerencia, mantener los micrófonos apagados y, de ser posible, mantener las cámaras encendidas. Esto como un pequeño paréntesis. Es importante indicarles que los participantes que nos acompañen en más del 70% de las sesiones y aprueben un examen final y que además entreguen un pequeño trabajo escrito, una reflexión relacionado con la importancia, la relevancia que tiene los temas realizados aquí en su trabajo, pues recibirán el certificado que será entregado por la Universidad de Columbia y Orascon, respectivamente. El examen final será el día 18 de octubre y en esta fecha también se debe tener enviada ya antes de iniciar el examen la reflexión al correo que está escrito aquí en pantalla, hs2141@cum.columbia.edu.
Esto un poco solamente como a manera de introducción y permítame ya ingresar a la sesión que tenemos el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? La primera es identificar cuáles o qué datos e información de clima o de variabilidad y cambio climático podrían ser útiles para el proceso de toma de decisiones en el sector salud. Y el segundo objetivo es comprender la utilidad de los pronósticos de clima para anticipar los efectos de la variabilidad climática en el sector salud en los países andinos. ¿Okay? Eh, eh, Bajo estos elementos, como les decía anteriormente, vamos a tener una primera charla de 45 minutos que lo realizará Bárbara para dar los lineamientos teóricos y luego un estudio de caso, una aplicación real, ¿no es cierto?, que es el entendimiento de la situación del evento del niño, del ENOS, ¿no es cierto?, que estará realizado por Juan José, tal como indicamos en este diapositiva. En la metodología va a iniciar el trabajo primeramente la exposición Bárbara. Va a tener los 45 minutos, nos va a conversar de datos de información de clima y variabilidad climática. Luego de estos 45 minutos me permitiré presentarle a Juan José Nieto, quien realizará su exposición por 30 minutos y el resto de tiempo estará habilitado para poder responder las preguntas que ustedes lo realicen. Tengo el enorme placer de presentar a ustedes a Bárbara Tapia Cortés, quien es la coordinadora técnica de servicios de la Oficina Regional para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial, con sede en Asunción, Paraguay. Nos suministra apoyo a los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales en las Américas mediante diferentes servicios orientados a los usuarios finales en agrometeorología, aviación, marina, hidrología, clima, reducción del riesgo de desastres, salud, energía, entre otros. Casi a nadie. Es impresionante la cartera de servicio que nos permite tener el clima. Mantiene estrecha vinculación con las estructuras regionales de los servicios meteorológicos, de la Comisión de Servicios de la Organización Meteorológica Mundial, así como con diversas otras instituciones y agencias regionales que así lo requieren. Es meteoróloga de profesión, desempeñándose hasta el año 2021 en la Dirección Meteorológica de Chile y luego participó como miembro de la antigua Comisión Climatológica de la Organización Meteorológica Mundial, denominada hoy Servicios Meteorológicos, Servicios de la CEPOM, y el Grupo de Trabajo sobre el Clima de la Asociación Regional 3, que tiene una implicación para Sudamérica. Con esta presentación estamos seguros que Bárbara nos podrá dar una muy buena información sobre qué es lo que está sucediendo en cuanto a estas herramientas para la gestión de datos relacionados con el clima y la salud. Así es que, Bárbara, te damos la más cordial bienvenida. La sala es tuya y la mejor de las suertes. Un abrazo. Muchísimas gracias, Diego. No sé si se escucha bien. Perfecto. Entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. Agradecería que me indique si se ve en modo presentación. Está muy bien la presentación. Adelante, Bárbara, por favor. Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco a los organizadores del curso por la invitación a ser parte de esta segunda sesión en representación de la Organización Meteorológica Mundial, OMM. Feliz de haber tenido como background a las Torres del Paine, como chilena principalmente eso, pero no sé qué pasó con mi computador que me veía demasiado rara, así que por eso hoy estoy sin ningún background en esta presentación, pero mejor así que ustedes puedan ver mi presentación y poder conversar un poco estos temas, que la idea principalmente es entregarles cierta información que pueda ser de utilidad para todos ustedes. Hoy me enfocaré, como tal lo menciona y dice el título de esta presentación, es datos e información del clima, variabilidad y cambio climático, que están disponibles a través de los servicios meteorológicos y hidrológicos nacionales para toda la comunidad y usuarios en general. Por cierto, la gama de productos es amplia, no solamente a nivel regional, pero también a nivel global, pero en esta ocasión me centraré principalmente en las fuentes oficiales y confiables que ustedes pueden utilizar. El temario de esta presentación es el siguiente.
principalmente indicar sobre el tiempo y clima, sus diferencias en productos y servicios, aunque Gilma el miércoles en la primera sesión entregó información detallada, yo solamente daré un pequeño recordatorio sobre la diferencia entre estos conceptos e indicaré algunos productos y servicios que hay que son disponibles, que están disponibles. Luego veremos lo de las decisiones que se pueden tomar en el sector salud con la información de tiempo y clima. Luego, donde comentaré algunas decisiones que el sector salud puede considerar, tomar o adoptar una vez que se cuente con una información anticipada, confiable, ante la ocurrencia de un riesgo meteorológico o climático. Siguiendo, veremos lo de la información meteorológica y climatológica que está disponible a nivel nacional. Principalmente les mostraré qué sitios web están disponibles, qué información hay en las Américas y en especial para los países andinos en América del Sur. Y finalmente destacaré algunos puntos esenciales de esta presentación para que ustedes la recuerden más adelante. Empezando con esta presentación, y bueno, tal como les mencioné anteriormente, miércoles, Gilma fue bien clara en hablar sobre el tiempo y clima, que no es el mismo concepto, pero desafortunadamente se confunde en forma muy habitual. El tiempo corresponde al estado actual de la atmósfera en un lugar determinado y sus cambios esperados durante el día, y por tanto el pronóstico del tiempo es un pronóstico a corto plazo, que puede ir desde horas hasta a 5 o 7 días, no más que eso. Normalmente entrega condiciones conocidas para todos, ya que las podemos ver en las noticias o en las redes sociales o escucharlas en la radio, solo como por comentar algunas opciones donde poder encontrar esta información. Mientras que el clima son las condiciones atmosféricas predominantes durante un periodo determinado sobre un lugar o región específica, las cuales están controladas por los factores radiativos forzantes, principalmente radiación solar, también como interacción con la atmósfera, con otros componentes de la Tierra, la influencia de los factores físicos geográficos, por ende la latitud, altitud, continuabilidad, orografía, etc. Por lo menos en la parte del clima se requiere por lo menos de tener 30 años de información para poder hablar de la climatología de una zona. Corresponde a patrones de largo plazo que se pueden dar en pronósticos mensuales, trimestrales o semestrales. Entonces, no confundir con decir el pronóstico del clima para mañana eso nunca va a ocurrir, ya que siempre hay que referirse al pronóstico del tiempo para mañana. Si nosotros hiciéramos una analogía y pudiésemos comparar qué es lo que es el tiempo y clima, pensemos un poco en el closet, en nuestro ropero que tenemos habitualmente. Toda la ropa que tenemos en nuestro ropero, no necesariamente la variedad de colores, y eso es el clima, porque tenemos mucha cantidad de ropa, colores de diferentes tipos, abrigadas para el invierno, como guantes, chalecos o cosas más livianitas para el verano, short, camisetas, ropa de baño, etc. Porque eso va a depender de la época del año. Mientras que la ropa que yo uso hoy día corresponde al tiempo. Hoy día estoy vestida de negro, o negro con blanco, y eso determina un poco las diferencias. Entonces, si uno hace esta analogía, el clima es todo el ropero que tenemos y el tiempo viene a ser lo que estamos usando el día de hoy. En la parte de tiempo, normalmente los parámetros que se entregan son parámetros diarios, que es un poco cuando uno va al doctor y le toman todos los signos, de alguna manera que uno podríamos decir, pero en este caso vendría a ser para la atmósfera, que es la temperatura, por ejemplo, a veces el agua caída o precipitación, la humedad, el viento en su dirección, intensidad, calidad del aire o radiación ultravioleta, que normalmente se puede decir. Y sus productos que se pueden entregar o que ustedes pueden obtener del tiempo, que normalmente un pronóstico a corto plazo para las próximas horas o a 5 días, un pronóstico de la calidad de aire, la radiación ultravioleta que también se da mucho normalmente día a día, y muchas de estas condiciones también, dependiendo si son condiciones más bien extremas, generan alertas tempranas, principalmente hacia olas de calor, incendio e inundaciones. Mientras que para el clima los parámetros tienden a ser los mismos, pero siempre está muy más centrado en temperatura y precipitación, principalmente, a pesar que se pueden dar otros parámetros, pero siempre ustedes van a ver que la gran mayoría de los pronósticos están asociados en temperatura y precipitación, porque normalmente son datos mensuales. Y aquí, cuando hablamos sobre los productos y servicios que se pueden obtener o que se pueden entregar a través de los servicios meteorológicos, son pronósticos mensuales, trimestrales o semestrales, tendencias climáticas, como es el caso de los eventos del Niño, que luego Juan José va a hablar más en detalle, y pueden ser pronósticos decadales y cambio climático que
si mal no recuerdo, Gilma lo mostró el día miércoles. Asimismo, quiero destacar que tanto los parámetros observados observados como los productos y servicios meteorológicos y climáticos son entregados por los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales que son miembros de la Organización Meteorológica Mundial. Para la Organización Meteorológica Mundial hay 193 miembros que son parte y entregan toda esta información de manera habitual. Pero avanzando, ¿cómo esta información de los parámetros meteorológicos pueden afectar o inducir a los riesgos en la salud? Y cómo los productos entregados por los servicios meteorológicos pueden ayudar a tomar decisiones informadas y a tiempo ante una amenaza meteorológica o climatológica. En esta tabla hay ejemplos de los parámetros meteorológicos observados y reportados y relacionados con un tema ligado a salud. Por ejemplo, tenemos la temperatura, que normalmente nosotros escuchamos o vemos en televisión o en las redes sociales que muestran la temperatura del momento, y un pronóstico a corto plazo, principalmente que esto nos podría ayudar para prever eventos de estrés o de calor o frío extremo. Lo mismo pasa con la precipitación, principalmente cuando se nos entrega información de la cantidad de agua caída, el pronóstico de agua que va a caer en un lugar específico, y su distribución es esencial para prever inundaciones o brotes de enfermedades transmitidas por el agua. Así lo mismo como la velocidad y dirección del viento, que son relevantes para prever la propagación de contaminantes atmosféricos como el polen y alérgenos, y también anticipa la dispersión de enfermedades transmitidas por el aire. Normalmente estos tres parámetros uno los ve entregados directamente en el pronóstico del tiempo, en corto plazo, que es información siempre está dada como de temperatura, humedad, precipitaciones, y eso todo nos puede ayudar de alguna manera a tomar acciones tempranas, valga la redundancia, con respecto a si son eventos extremos como olas de calor, inundaciones, incendios, tormentas y otros. A un costado también ustedes podrán ver un poco, quise poner algunas imágenes asociadas a estas condiciones. Con respecto a la humedad relativa, está muy relacionada con la temperatura y el viento. Normalmente cuando estamos en condiciones más bien hace mucho calor y humedad alta, la sensación térmica es aún mayor con respecto a lo que se percibe, y la misma si lo juntamos con la alta temperatura y viento en condiciones más bien de frías también, la sensación por estrés de frío puede ser extremo. Eso se puede dar a través de un pronóstico que se llama índices de sensación térmica, que normalmente va muy relacionado, se va dando en forma directa con la temperatura y humedad del momento. Dependiendo de las ciudades, principalmente en ciudades que están en valles, como por ejemplo el caso de Santiago de Chile, se entregan datos de calidad del aire, principalmente datos sobre contaminantes atmosféricos, como serían las partículas finas, el PM2,5 y PM5, ozono, dióxido de nitrógeno, que son esenciales para evaluar el riesgo de problemas respiratorios y cardiovasculares. Solamente para dar un ejemplo, en el caso en Chile y para Santiago principalmente, desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto, hasta ayer, directamente se hace toda una evaluación de las condiciones ambientales en la ciudad, y hay más que nada un seguimiento y un monitoreo de esas condiciones, más que nada para ver cómo puede afectar principalmente la salud respiratoria y cardiovascular. También hay información sobre la radiación UV, muy importante en estos días, para ver los impactos de la salud, principalmente para el riesgo de quemaduras solares y también el desarrollo del cáncer de la piel. Los niveles de radiación normalmente se van describiendo con respecto a números del 1 al 11 y se van dando recomendaciones asociadas a esto. Y dependiendo de los parámetros y dependiendo si es un evento extremo, esto se asocia a la vigilancia de sistemas de alerta temprana, que su integración con la vigilancia, las alertas tempranas con datos meteorológicos pueden permitir una respuesta mucho más rápida ante brotes de enfermedad. Mientras que con respecto al clima, tenemos, como les había dicho anteriormente, los parámetros de temperatura y precipitación,
Estos nos van dando pronósticos principalmente climáticos a nivel mensual, trimestral o semestral, donde estas evaluaciones nos permiten ver, por ejemplo, las probabilidades de, ya sea de la precipitación, si va a estar normal o deficitaria, o, o por sobre lo normal en una zona específica o en una región. Normalmente siempre se hablan de pronósticos trimestrales con respecto a condiciones de temperatura y precipitación. Con respecto a las tendencias climáticas asociadas al ENSO, son patrones más de largo plazo y a veces son trimestrales hasta semestrales. Y también hablamos sobre los pronósticos decadales y de cambio climático para comprender de cómo se espera que cambie el clima en el futuro. Es crucial para la planificación de medidas de adaptación y mitigación. Junto a esto, quería aprovechar de destacar lo siguiente para que ustedes tengan en consideración. Los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales preparan y diseminan estos productos de tiempo y clima de forma regular a través de sus sitios web, aplicaciones móviles, las redes sociales y otros medios. La información meteorológica es un bien público, por tanto es gratis. Algunos de los servicios meteorológicos cobran por algunos de sus productos específicos, en especial para empresas o instituciones de índole privada. Pero generalmente la entrega de los productos y servicios, tanto meteorológicos como climáticos, son gratis para cualquier servicio público. En algunos sitios el acceso a información puede requerir un registro y suscripción para acceder a datos específicos. Cuando digo los servicios públicos, incluye específicamente, en este caso, para los sistemas de salud o los ministerios de salud también a estudiantes universitarios. Entonces es muy amplio la entrega de esta información. Y también me gustaría destacar que los ministerios de salud y los servicios de salud deben contactar y buscar alianzas con los servicios meteorológicos de su país principalmente, de manera de poder obtener productos y servicios a la medida de sus necesidades. Los servicios meteorológicos tienen, sus expertos pueden desarrollar algunos productos de alguna manera esenciales para el desarrollo de sus actividades o de alguna manera trabajar en conjunto para poder obtener mejores productos asociados a vigilancia o monitoreo de ciertas condiciones específicas. Ahora bien, por tanto, pasando a la parte de las decisiones que se puedan tomar en el sector salud o información de tiempo y clima, cada día nosotros tomamos decisiones en base a estos pronósticos de cómo decidir qué ropa usar, si llevamos paraguas, si usamos el vehículo, nos transportamos en transporte público hacia el trabajo, etc. De igual forma, esta información puede ser muy útil al momento de tomar decisiones en el ámbito laboral dentro del sector salud. Aquí hay un listado de 7 solamente de decisiones que se pueden tomar, por cierto, pueden haber muchas otras, en donde se puede tomar ciertas decisiones, principalmente lo que es la gestión de recursos y del personal hospitalario. Las condiciones meteorológicas extremas, como lluvias severas o nevadas, pueden afectar la disponibilidad del personal médico y de apoyo en los hospitales, normalmente a veces utilizando la ampliación de turnos o tener turnos reforzados. Las alertas tempranas pueden ayudar a planificar la asignación de personal y garantizar que haya suficiente personal presente durante la ocurrencia de estos eventos extremos. 2, tenemos la preparación para brotes de enfermedades. Algunas enfermedades suelen propagarse principalmente en ciertas condiciones climáticas, ya sea el invierno, el verano, o cuando hay un aumento de las precipitaciones asociadas con altas temperaturas. La información sobre el clima puede ayudar a prever y prepararse para estos brotes, principalmente los transmitidos por vectores, como sería el dengue o el Zika, que son más comunes en climas cálidos y húmedos. También tenemos alertas de salud pública. Las condiciones meteorológicas extremas pueden tener impactos directos en la salud de las personas, como las olas de calor, que pueden tener principalmente afectar a grupos más vulnerables, principalmente lo que son niños y ancianos. La información sobre el tiempo puede utilizarse para emitir alertas de salud pública y recomendar precauciones a seguir. La planificación de emergencias. Nuevamente, los eventos extremos como huracanes o inundaciones, que durante la semana hemos visto información sobre lo que ha ocurrido en Estados Unidos producto del paso del huracán Idalia, pueden causar una afluencia de pacientes en hospitales debido a lesiones. La planificación de emergencias puede incluir la disponibilidad de camas,
suministros médicos y personal adicional en función de condiciones climáticas previstas. Tratamiento de enfermedades estacionales. Las variaciones de enfermedades o de variaciones estacionales en el clima influye en la prevalencia de ciertas enfermedades como la gripe. La información sobre las tendencias climáticas puede ayudar a los profesionales de la salud a prepararse para la demanda de la atención médica relacionada con enfermedades estacionales. Atención a pacientes crónicos. La condición meteorológica extrema puede afectar negativamente a personas con enfermedades crónicas y enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Los profesionales de la salud pueden utilizar la información para aconsejar a los pacientes sobre medidas preventivas y ajustes de sus tratamientos. Y finalizando de este listado, también tenemos la planificación de infraestructuras de salud. Al considerar la ubicación o el diseño de instalaciones médicas, la información sobre el clima a largo plazo puede ser útil para garantizar que los hospitales y los centros de atención estén preparados para desafíos climáticos futuros, como es el aumento de la temperatura o los eventos climáticos extremos más frecuentes. Saber si es que están donde uno piensa construir un hospital, está en un área inundable debido a desbordes de ríos, o que siempre hay que tratar de ir buscando mejores lugares para instalar alguna nueva infraestructura de salud. Pero bueno, usted dirá, ¿cómo yo accedo a esta información? Hay mucha información disponible, tanto meteorológica como climatológica, a nivel regional y también a nivel nacional. Este curso es andino, por lo mismo agrupé los colores de los países de Sudamérica en tonos rojizos que corresponderían a los países andinos, desde Venezuela por el norte a Chile por la parte sur austral, en tonos azulados los países asociados al Mercosur, y en verde los países que no hablan en español, que vendrían a ser Guyana, Surinam y la Guyana francesa. En la tabla verán el nombre del país y el nombre que tiene su servicio meteorológico nacional. Hay algunos que tienen nombre de instituto, direcciones, es variado dentro de América del Sur, y también les dejo aquí el sitio web donde ustedes pueden navegar. Los insto a navegar y bucear. En realidad hay mucha información disponible, pero hay que buscarla en estos sitios web. Asimismo, como verán, hay dos iconos que están representados tanto que son los centros regionales del clima. Tenemos el Centro Regional para el Oeste de Sudamérica, que es abordado y liderado por el CIFEN, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, que está ubicado en Guayaquil, Ecuador, y que ayuda al desarrollo de pronósticos principalmente climáticos a nivel de la región. Estos centros regionales del clima no compiten con los servicios meteorológicos, sino que ayudan a compilar y mejorar estos servicios en forma regional. Puede servir de una buena fuente de información cuando se busca tener una mirada regional o subregional, como sería el monitoreo de sequías, la tendencia climática para el Niño, y no olvidemos que los fenómenos meteorológicos pueden cruzar grandes distancias en su desplazamiento, pudiendo cruzar a varios países o estados, y por tanto el clima y el tiempo no tienen fronteras, así que es necesario de repente mirar qué está pasando a nuestros vecinos. Y por el lado de los países del Mercosur, que también incluye en este grupo a Chile y Bolivia, estaría el Centro Regional del Clima para el sur de América, que es un centro virtual que lo lideran los servicios meteorológicos de Argentina y de Brasil. Pero ustedes también, como yo les decía, hay tanto que mirar y ver, y a veces muchos de los productos que están disponibles no los conoce mucho la gente. Entonces aquí tengo algunos ejemplos que fui encontrando en los diferentes sitios de los servicios meteorológicos. Aquí como primer ejemplo tenemos el pronóstico para la ciudad de Puerto Montt de la Dirección Meteorológica de Chile. Como verán, este es un pronóstico del tiempo bastante simple, y esa es la característica de los pronósticos del tiempo. Normalmente hay una descripción, si ven a la izquierda, de los días de la semana. Siempre está indicando las temperaturas extremas, tanto mínimas como máximas, y hay una variación de la cobertura nubosa del cielo, si uno puede
decirlo de una forma más fácil, tanto en la madrugada, mañana, tarde y noche, que uno puede ver su variación, porque o a menos que esté totalmente despejado, y dependiendo de la jornada, van adquiriendo ciertos parámetros importantes, por ejemplo, no sé, de chubascos aislados o comienzo de lluvia asociada con viento. Normalmente también ustedes pueden indicar y ver, y se indica la hora que fue actualizado ese pronóstico, y siempre si hay cambios o alertas, siempre se van indicando los horarios que de su vigencia o desde cuándo están disponibles. Otro pronóstico, que en este caso es para la radiación ultravioleta, del INAMI, que es el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, que este es un pronóstico, como le decía, radiación de ultravioleta, y con convenio internacional hay una escala de rango de radiación, y que de acuerdo a la intensidad hay recomendaciones ya sea para uso de distintos accesorios como sombreros, bloqueadores solares, lentes, etc. Como verán, aquí cada numerito indica el índice de radiación ultravioleta, y al lado derecho les puede indicar ciertos parámetros de recomendación de cómo utilizar o afrontar el día asociado a estas condiciones. Otro ejemplo que tenemos, que es del CENAMI, que es el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología de Bolivia. En este caso tiene un pronóstico para la velocidad de propagación o el índice de amenaza para incendios forestales, que va desde colores más bien celestitos, de un índice bajo a entre lila en este caso, o rosado claro, a negro de sectores muy altos. Y muestra normalmente a lo largo del país, hacia el sector más bien altiplánico con la frontera con Chile, son condiciones, dado el desierto, su índice de incendio totalmente bajo, mientras que otros sectores hacia el Chaco más bien húmedo, entonces es más alta la amenaza. Estos son pronósticos, si ustedes se dan cuenta, indican qué días y su proyección que se está dando. Y también aquí, como para hacer una comparación con respecto al pronóstico climatológico, este corresponde al Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, y esto es lo que ustedes normalmente van a ver en casi todos los servicios meteorológicos, la entrega de este tipo de pronóstico, que es un pronóstico trimestral, en este caso el pronóstico para agosto, septiembre, octubre, tanto de temperatura como precipitación, donde siempre hay un mapa del país donde indica en qué zonas se encuentran bajo qué categoría. En el caso de Argentina, con respecto a la temperatura, su zona norte, en rojo acá, ustedes pueden ver que dice superior a la normal, es decir, que los datos para ese periodo de tiempo, agosto, septiembre, octubre, la temperatura va a ser más alta de lo que normalmente se espera para esa época. Mientras que la zona centro está en blanco, normalmente está asociada a zonas normales, sin mayores cambios, y si ven en la parte más pegadita con la frontera con Chile, son condiciones por debajo de la normal, es decir, más bien frescas o frías. Para el caso de precipitación funciona de la misma forma, acá obviamente cambian los colores, la parte norte dice aquí zona seca, es decir, que es una zona que habitualmente no llueve, no hay ninguna diferencia. En tonos grises son condiciones normales para la época, y mientras son en tonos verdes, podríamos decir cuáles son las zonas o áreas o provincias que están asociadas con condiciones más bien extremas a una condición de precipitaciones para ese trimestre. Como verán, y solamente quisiera hacer unas consideraciones finales para destacarles que el uso de los datos y productos meteorológicos climatológicos en el sector de salud puede ayudar a prevenir, mitigar riesgos, mejorar la planificación y respuesta ante emergencias, y promover que la salud pública de manera más efectiva en un mundo expuesto al cambio climático. Es importante asegurarse que las fuentes de datos que usen sean confiables y estén respaldadas por datos de calidad. Idealmente, preferir los datos de los servicios meteorológicos y centros regionales o globales. No usen datos que se pueden dar de aplicaciones que están en el celular. Es fácil usarlo, y muchas veces podemos decir los servicios meteorológicos siempre se equivocan. Por cierto, todos nos equivocamos, y los servicios incluso más grandes también cometen errores, pero generalmente son mucho menos, y cada servicio meteorológico conoce bastante bien cuáles son las condiciones meteorológicas de cada zona, así que qué mejor que ir a lo
local más que preferir información que venga de afuera y que no tenga una referencia directa. Asimismo, la relación entre el clima y la salud es fundamental y requiere una comprensión integral de cómo los cambios climáticos pueden afectar a la salud pública. Los sistemas de salud, las agencias gubernamentales y las organizaciones internacionales deben trabajar en conjunto para desarrollar estrategias de prevención y respuesta que protejan la salud pública ante la ocurrencia de eventos extremos y otros inducidos al cambio climático. Eso principalmente es mi presentación el día de hoy. Agradezco su atención y quedo atenta, Diego, de cuáles son los pasos a seguir. Muchas gracias. Bárbara, muchísimas gracias por la intervención, sumamente clara. Solamente. Bueno, como vimos, muchas gracias por mantener la presentación dentro del tiempo. Realmente eso lo valoramos mucho. Este momento daremos paso a la segunda intervención y posteriormente haremos la preguntas y respuestas, por lo que te rogaría mantenerte en línea para al final hacer este cierre de las respuestas de nuestros participantes. Vamos a dar el paso este momento a la siguiente presentación. Es la presentación de pronóstico de el niño y la niña en los países andinos, que como habíamos indicado está a cargo de Juan José Nieto, quien es exdirector del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, el CIFEN. Durante su trayectoria profesional ha trabajado en la conexión entre la información climática y los tomadores de decisiones de diversos sectores sensibles a los extremos del clima. Es miembro del grupo de expertos de la Organización Meteorológica Mundial en cuanto a información para la toma de decisiones. Desarrolla y coordina varios proyectos regionales para la reducción de los impactos del clima mediante la provisión de servicios climáticos y asesora a varias instituciones públicas y privadas en perspectivas de clima para la toma de decisiones y gestión de riesgos. Finalmente, ha participado como ponente en paneles y conferencias sobre la gestión de los impactos del clima en varios foros a nivel global. Ha sido instructor en varios eventos y ha sido coautor de varias publicaciones relacionadas con su campo de trabajo. Esta es la información que tenemos respecto a Juan José, y de antemano pues le agradecemos por la presentación que nos va a realizar. Entendemos que es información sumamente reciente, sobre todo relacionado por cómo están los pronósticos de El Niño para los países andinos. Juan José, bienvenido nuevamente. Adelante. Muchas gracias, Diego. Procedo a compartir mi pantalla. Creo que ahí se ve. Bueno, entonces, efectivamente, como comentaba Diego, vamos a hablar sobre los pronósticos que hay sobre el niño y la niña. Bueno, hablar un tanto de lo que es la niña, pero centrado básicamente en el tema actual, climático, que es el evento del niño. Así que bueno, empezamos con esta imagen que lo que quiere mostrar es que el clima está conformado como si fuese un motor por diversos engranajes, es decir, el clima de una región con el clima de la región vecina están relacionados. Entonces, cuando se afecta uno de esos estados de clima, afecta al vecino y ese vecino afecta al otro. Y la idea de esta imagen es mostrar que el clima está conectado. La afectación en un lado, la afectación del niño, no afecta solo a los países andinos, no solo afecta al Caribe o América Central, sino que afecta de una u otra manera, eso sí, de maneras diferenciadas, pero afecta el clima a nivel mundial. Entonces, ahora, actualmente, estamos viendo en algunos sitios afectaciones climáticas, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas podrían estar asociadas al evento del niño, del cual ya vamos a hablar. Por favor, tomen atención a esta imagen, que es una imagen del Océano Pacífico y esas regiones, esos cajones, esos rectángulos que están colocados ahí.
son solamente nombres, no son valores o números que signifiquen algo. Véanlo como un nombre. Presten atención a ese que está en rojo, ese cajón que está en rojo, en la zona ecuatorial, en la mitad del Pacífico, que tiene el nombre Niño 3.4. Y hay otro que es sumamente importante también para otros países, sobre todo aquellos que están cercanos a esa región, que tiene el nombre Niño 1+2, que es ese cajón pequeño que está pegado hacia el lado derecho de América del Sur frente a Ecuador y Perú. Son esas dos regiones a las que vamos a referirnos. Esta es una imagen satelital de la temperatura en el mar. La mide un satélite, bueno, hay varios satélites a nivel global. Bárbara ya nos mostraba la cantidad de datos y OMM tiene ese reto y esa tarea de coordinar, de organizar, de estandarizar todos estos sistemas de mediciones a nivel global. Pero bueno, esta es una imagen que cualquiera de nosotros podría obtener de cualquier centro de los servicios meteorológicos, servicios oceanográficos, de los centros globales. Esta es una que CIFEN prepara, pero como les digo, incluso cualquiera de nosotros podría acceder a esos datos y preparar. Son datos de satélite y nos muestran cuál es la temperatura, para este caso, en esa semana del 6 al 12 de agosto de este año. Entonces, vemos la escala que está a la derecha. Los colores amarillo, naranja y rojos son temperaturas más elevadas que aquellas de tonos más azules. Y notamos que gran parte del Océano Pacífico tiene una temperatura que está alrededor de 28, 30, 32 grados en unos lados más, en otros lados menos. El Caribe, una mayor temperatura. Pero uno se puede preguntar, de hecho, uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Esa temperatura es normal o está más caliente o está más fría que lo que debe estar? Y para responder esa pregunta necesitamos tener un valor de referencia. ¿Cuál es ese nivel sobre el cual yo voy a decir esa temperatura que estoy viendo es normal o no? Ese nivel de referencia se construye utilizando datos de muchos años y promediándolo. En el caso de esta imagen, son datos desde 1981. Entonces, tenemos la semana del 6 al 12 de agosto de 1981, la semana del 6 al 12 de agosto del 82, de 1983, 84, 85, hasta el 2020. Tomamos los datos de la temperatura en esa semana durante todos esos años, se promedia y decimos, ese es mi valor normal. Para mí ese es mi nivel de referencia. Y luego decimos, bueno, respecto a ese valor de referencia, ¿cómo está la temperatura actualmente para esa semana de este año? Y se obtienen imágenes como esta, figuras como esta, que aquí sí ya me dicen los colores. Bueno, el blanco sería que no hay diferencia respecto a mi nivel de referencia, pero los colores amarillos, naranjas, rojos, significa que está más caliente que el nivel de referencia que estaba midiendo, que va desde 1991 hasta 2020. Entonces, como vemos, en la región ecuatorial, muy próximo a las costas de Perú, Ecuador, Colombia, sobre todo, y en toda la región ecuatorial hay una franja, una especie de cinturón que se extiende con temperatura del mar que está más cálida que lo que debe estar para esa semana, en este caso que era del 2 de julio al 8 de julio. En el siguiente vemos una imagen ya más actualizada, que es del 13 al 19 de agosto. Todas se obtienen de la forma que les contaba. Y vemos, vamos para atrás, vemos que ese calentamiento que veíamos en julio se ha extendido. Esa zona de mar que está más caliente que lo que debe estar, se ha extendido. Ahora bien, ¿qué es el evento El Niño? En términos simples, el evento El Niño, el fenómeno El Niño, es un calentamiento en la región que se llama Niño 3.4. Recuerden que estaba en la mitad del Océano Pacífico.
Es un calentamiento en esa región, ah, más allá de un cierto valor considerado como normal y durante un tiempo eh, consecutivo, vamos, para decirlo de otra forma. Hay una definición que dice que el evento del Niño es cuando se cumplen unas condiciones, que la temperatura del mar en la región Niño 3.4 está elevada más allá de medio grado durante 6 meses consecutivos. Se cumplen esas condiciones y ya está, declarado el evento del Niño. Temperatura del mar en la región Niño 3.4 elevada más allá de medio grado durante 6 meses consecutivos. Se cumple eso y escucharán, como de hecho se ha escuchado, como de hecho también CIFEN y algunos otros están diciendo, el evento del Niño ya está, el evento del Niño está presente. ¿Y por qué si todavía este calentamiento viene más o menos desde marzo? Entonces, ¿por qué si todavía no se cumple la condición de la consecutividad de los meses? Pues porque para saber cómo se va a comportar esa temperatura de aquí a los próximos meses, se utilizan pronósticos de modelos de predicción, que son esta figura que está aquí, que suena compleja, pero ya la vamos a ver. Para pronosticar cómo va a estar la temperatura a futuro, meses en adelante, se utilizan modelos computacionales de predicción de algunos parámetros, pero en este caso, la temperatura del mar. Entonces, hay varios centros globales, coordinados muchos de ellos por OMS. Varios de esos centros globales, o sea, cada uno de esos centros globales tienen su propio modelo computacional de pronóstico de la temperatura del mar. Y cada uno hace su pronóstico propio. Lo que se hace, y en este caso es una imagen elaborada por el IRI, lo que se hace es utilizar o traer todos esos pronósticos, graficarlos como esta figura que está aquí, que ya la vemos, y decir qué dice la mayoría de esos modelos. En los modelos o los centros de investigación, ese es el listado que está a la derecha, como 17, 18, 20, por ahí. Son varios, y de diferentes lados del planeta. Entonces, al lado izquierdo, si nos fijamos, dice cuál es, o sea, se está refiriendo a la calentamiento o enfriamiento. Si la temperatura del mar en la región Niño 3.4 está más cálida de lo que debe estar o está más fría de lo que debe estar. Si ven el 0, significaría que es normal. Pero hay esa línea punteadita. Así, vámonos a ver sobre el Niño, que dice 0.5, es decir, medio grado. Entonces, todo lo que pase por medio grado, más arriba de medio grado, significa que está ya cumpliendo una de esas condiciones del Niño. Y abajo están los trimestres. Tenemos julio, eso que dice JAS, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, etcétera, 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 hasta bien entrado el próximo año, segundo trimestre del 2024. Y cada una de esas líneas entonces lo que hace es estimar o pronosticar cuál va a ser la temperatura en la región Niño 3.4, siempre, solamente en esa región, Niño 3.4. Y la mayoría de esos modelos, salvo uno o dos por ahí, por no decir todos, apuntan a que la temperatura efectivamente va a estar por encima de medio grado más allá de los 6 meses. Entonces, ¿para qué esperar ver que se cumpla esa condición de los 6 meses consecutivos si prácticamente todos los modelos de predicción apuntan a que eso se va a dar? Por eso ya en términos prácticos, y así lo hemos dicho y así lo están diciendo muchos, el Niño ya está aquí. Y los impactos de ese niño ya se están sintiendo. ¿Qué provoca el niño? Los efectos son muchos. Ya vamos también a hablar rápidamente de eso, pero esto solo para mostrar esa figura que tal vez, o el valor que a veces se escucha. Las probabilidades del evento del niño son del 80, 70, 90. Pero más allá de eso, y esto es una proyección de qué tan probable es que estemos en condiciones del evento del niño de aquí a futuro, y más allá del numerito 70, 80 o 90,
es que son altísimas probabilidades de que estemos bajo condiciones en niños en los próximos meses y, de hecho, todo este año, mejor dicho. Y bien entrado al menos el primer trimestre del próximo año, del 2024, que las probabilidades son muy altas. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo podría entender o manejar el tema de la probabilidad? Más o menos con este ejemplo, que es como una de esas eh, maquinitas para jugar bingo, para sacar algún sorteo, en donde probabilidad, veamos, probabilidad que haya la niña, es decir, la barrita azul prácticamente de cero, es decir, tenemos cero de esas esferitas, de esas bolas en esa maquinita. Hay una de esas de que sea neutral, es decir, que no pase nada, que no haya ni niño ni niña. Y ponemos 9 de que sean niños. Le damos la vuelta, giramos y que si uno fuera un apostador, le apostaría bastante cantidad de plata a que va a salir una roja, a que va a salir niño. Así están las probabilidades ahora de que sea un niño. Prácticamente estamos seguros de eso. Esto para ver en la historia cómo se ha comportado, cuáles son los eventos del niño, porque hemos tenido eventos del niño y eventos de la niña, pues de hace cientos de años. Acá es la historia de cómo ha estado la temperatura del mar en, otra vez, la región Niño 3.4, siempre la región 3.4, y cómo han estado también los eventos La Niña, que es más bien el evento, es el efecto o la condición contraria, un enfriamiento en la región Niño 3.4, 6 meses consecutivos más abajo de medio grado. Entonces es el opuesto. Y hemos tenido eventos niños, eventos La Niña. Seguimos, pero eso es La Niña. Seguimos enfocados en el niño y veamos a la izquierda está el evento, ese que sobresale, pasa de 2 grados. Es el evento del niño del 82, 83. Otro que sobresale es el niño del 97, 98. Y hay otro que sale más todavía, que es el niño 2015, 2016. Si le preguntamos a alguien de Ecuador, posiblemente del norte de Perú, si recuerda que ese evento, el niño 2015-2016, haya sido devastador como el 97 o como el 82, le van a decir que no, pasó prácticamente sin problemas. Pues efectivamente, resulta que durante ese evento solo se calentó la región Niño 3.4 y por algunas razones que luego se explicaron, esa región, también recuerden la que estaba bien pegado a Ecuador y Perú, que se llama Niño 1+2, no se calentó en esos niveles, entonces los impactos no fueron tan severos. Y de ahí la importancia de hacer el seguimiento de cuáles son las regiones que se están calentando. El niño, es verdad, es un calentamiento en la región 3.4, pero para algunos países es más importante lo que ocurre en el niño 1+2. Para otros, como Chile, Bolivia, Argentina, Centroamérica, México, Estados Unidos, es más importante lo que ocurre en la región niño 3.4 y por eso es la definición más aceptada, referirse a esa zona más que a ese calentamiento que ocurre en el niño 1+2. Pero el niño entonces, ¿qué impactos produce? Es lo que hace el evento del niño y ese calentamiento en el océano durante varios meses, casi normalmente un año o más, lo que provoca son alteraciones en el clima normal. Bárbara ya nos contaba que era el clima, esas condiciones promedio que tenemos. Entonces, en el clima normal, si a mí me llueve en esos meses, bajo condiciones, el niño me va a llover más. Si yo tengo déficit de lluvia en esos meses de máxima del niño, me va a llover mucho menos. Entonces, dependiendo del país, va a ser el impacto sobre la lluvia. Por eso es que la lluvia no es un indicador de cuán fuerte, cuán débil es el evento del niño, sino la temperatura en el mar, ya saben dónde. Y ese aumento en la temperatura del mar también provoca aumento en la temperatura del aire, ahí sí, de manera directa y prácticamente a todos nos afecta de manera similar. Esto es ¿cuál fue la precipitación? Me parece, no puedo ver una barrerita, pero bueno, me disculpan, pero no sé si es julio o es agosto. No, agosto no puede ser porque está terminando, debe ser julio.
o una semana de agosto, no lo sé. Pero bueno, este tipo de imágenes lo que nos dice es las lluvias, cómo están, cómo se están comportando, cómo se están midiendo. Y según esta base de datos, que no es la única, no son los datos de los servicios meteorológicos, sino que es una combinación de varias fuentes de datos. Dice que en Centroamérica, por ejemplo, se está experimentando, Venezuela, Norte Colombia, experimentando disminuciones en las precipitaciones, que parte del oeste de Colombia, Ecuador, por ahí Bolivia, sur de Chile, las lluvias han estado por encima de lo normal. Y esto ya se puede asociar al evento El Niño. Estos son los Eh, pronósticos, Juan ¿sí? José, solamente era 11 a 20 de agosto las Ah, fechas. listo, muchas gracias. Era una imagen del 11 al 20 de agosto. Esto es un pronóstico también de cómo están las lluvias. Este es un promedio también de varios modelos, eh, que también la OMM ayuda a compilar, a promediar de varios modelos de pronóstico. En este caso no de la temperatura del mar, sino de las lluvias. Y los colores café significan menos lluvia de lo que debe haber para esas fechas, y lo verde significa más lluvia de lo que debo tener para esas fechas. Es muy notorio la marcada tendencia que los modelos muestran de una disminución de las lluvias en Venezuela, en Colombia, en Centroamérica, y severas. Y también se destaca aquello que es exceso de lluvias en la costa de Ecuador, en la costa sur de Colombia, el sur de Chile, y por ahí aparece ya también el sudeste de Brasil y así. Entonces, eso es lo que están diciendo los pronósticos, que claro que tienen fallas los pronósticos porque son modelos, se están tratando de cada vez de ajustar, pero el clima es cambiante. Pero hay una característica interesante. Cuando hay eventos del Niño, los modelos de lluvia sobre todo, y de temperatura mucho más, tienden a ser mejores. O sea, el pronóstico, cuando hay eventos del Niño, los modelos tienden a tener un mejor resultado, un mejor rendimiento. Así que son más creíbles, digamos, solo porque el niño está presente, una característica interesante. Ese es el impacto sobre las lluvias. No muestro la temperatura porque, como les decía, prácticamente todos los modelos apuntan a que prácticamente toda la región de América Latina y Caribe esté con temperatura del aire por encima de lo normal, y eso realmente se está sintiendo. Yo estoy ahora, mi ciudad habitual es Guayaquil, pero por un tema de trabajo estoy en Quito, una ciudad alta de 2.800 metros sobre el nivel del mar, en la que yo estaba acostumbrado a tener frío, pero créanme que está haciendo calor acá en Quito. Entonces, y Guayaquil no se diga, y seguramente en muchas de sus ciudades también se está experimentando eso. ¿Cuáles son los impactos entonces? Que generalmente el evento del niño provoca sobre la salud, que es el tema que nos compete, pues depende mucho de lo que el evento del niño provoque en mi región. Si en mi región tengo excesos de lluvias, eh, voy a tener pues problemas de diarreas, de cólera, de hepatitis A, pero sobre todo esas enfermedades de tipo de transmisión por vectores, Zika, dengue, chikungunya, etc. En otros lados, si la afectación es más bien por sequía, vienen los problemas más bien gastrointestinales, porque hay escasez de agua, porque es difícil mantener limpieza y aseo, porque el polvo vuela más o es más fácil que se propague, etcétera. Entonces, depende muchísimo de cuál es el impacto que yo pueda tener en mi región respecto al niño. Y lo que estábamos viendo y lo que generalmente provoca el evento del niño es eso que están los pronósticos mostrando. Y eso, ¿qué es? Generalmente sequías y sequías severas en Venezuela, en Colombia, Centroamérica, México, y lluvias en exceso en costa de Ecuador, norte de Perú, eh, el sur de Chile, el sudeste de Brasil, Bolivia, posiblemente en la zona de los llanos,
sequías más bien del lado de La Paz, Oruro, cerca del lago Titicaca, etc. Ahora, Bárbara lo mencionó, ¿quién sabe más que el clima o los impactos en su país que los servicios meteorológicos? Pues nadie más. Tienen los datos, tienen la historia, tienen la gente, tienen los expertos. Así que allá yo recomendaría apuntar las consultas, la, 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 la búsqueda de datos, la búsqueda de información sobre cuáles son esos impactos que yo esperaría respecto al niño. Que están ahí algunos que normalmente vemos más lluvia o menos lluvia, pero está también la temperatura del aire, está también que si hay menos lluvia es más difícil potabilizar el agua en algunos sectores o el acceso al agua se vuelve más difícil para algunos países. O incluso si tengo más lluvia y la fuente de provisión de aguas son ciertos ríos y aumenta la turbidez, pues es difícil potabilizar esa agua. Entonces, hay impactos por ahí que normalmente no se ven. ¿Cuáles son las expectativas respecto al evento del niño? Son que para el máximo del calentamiento en esta región niño 3.4 sea para entrando diciembre, enero, febrero, por ahí, que coincide con la estacionalidad en algunos de estos países, la época de lluvia. Entonces, esas estaciones se van a ver alteradas e incrementadas. Si en esa estación yo espero lluvia, con el niño esperaré más. Si en esa estación yo espero menos lluvias, esperaré un incremento de ese impacto. Entonces, ¿cuál es el impacto de esas sequías? Para hablar de las sequías, porque esto lo conversaba con alguna gente, que, que es peor, o sea, tener más agua o tener menos agua, tener inundaciones o tener sequías. Bueno, la conclusión, no sé si estén de acuerdo todos, pero es que la sequía puede tener un impacto más severo, porque primero se extiende más en el tiempo. Segundo, el cuerpo humano es un gran porcentaje de agua. Entonces, el no tenerla sí que va a afectar a la salud. Entonces, la falta de acceso de agua limpia, segura, puede provocar enfermedades. El impacto en la agricultura y esto, en la desnutrición o deficiencias nutricionales en niños o personas vulnerables, será mayor. La calidad del aire, que les mencionaba que el polvo puede volar más, aumento de casos de enfermedades respiratorias y otras que Bárbara también las mencionaba. Pues con esto termino mi parte. Muchas gracias. Dejo de compartir. Gracias, mi querido Juan José. Excelente la exposición, sumamente clara respecto a dónde estamos y cuáles son las perspectivas en el corto espacio de tiempo y en el transcurso al menos de este año que tiene estos bemoles respecto a la aparición y desarrollo, bueno, la aparición no, al desarrollo del evento del niño. Hemos terminado la fase de exposiciones de los expertos en el tema. Y pues quisiera este momento dar el paso a preguntas de enlace que están preparadas para ambos expositores, mientras nos damos un tiempo para hacer la selección eh, de las preguntas del público. ¿Ok? Acaba de salir en el cuadro, por favor, la pregunta 1 de Bárbara, ¿no es cierto? Por favor, si ustedes van llenando, considerando las diferencias entre pronósticos de tiempo y climáticos, indique cuáles aseveraciones describen las características de un pronóstico del tiempo. La primera, los parámetros presentes pueden cambiar durante el día. Segundo, los pronósticos tienen una validez trimestral. La tercera, incluyen el pronóstico de varios parámetros como temperatura, como la temperatura, precipitación, dirección, intensidad de los vientos. Otros, las condiciones son extremas y pueden generar avisos o alertas tempranas o todas las anteriores. Damos un tiempito hasta que se estabilice. Esto está como en las elecciones electorales de los diferentes países esperando que la muestra se estabilice.
Yo estoy haciendo el exit poll y no estoy autorizado a entregar resultados hasta que la muestra sea fiable. Ok. Bueno, está la muestra cerrada. Bárbara, por favor, si nos haces una reflexión sobre el tema y luego procedo yo un poco con los resultados. Adelante. Muchas gracias, Diego. Bueno, con respecto a la pregunta, hacíamos esta diferenciación entre tiempo y clima. El tiempo, como les había indicado, siempre los pronósticos del tiempo y normalmente uno hace esa reflexión de lo que normalmente vemos en televisión o escuchamos en la radio. Siempre tienen que pensar que es un pronóstico en texto claro, fácil de entender, eh, apto para todos, esa es una. También nos da las condiciones de distintos parámetros, de temperatura extrema, la cobertura nubosa, la precipitación, si es que va a haber, durante el día, es decir, nos puede decir cómo va a estar en la mañana, tarde y noche, hay una consecuencia durante el día, puede también alargarse hasta 3 a 7 días, y dependiendo si las condiciones son extremas, ya sea que se esperan que las condiciones de cantidad de agua caída sean sobrepaso una normal, puede avanzar a generar avisos o alertas tempranas. Y con respecto a esta pregunta, las respuestas correctas eran la A, que era parámetros que se han presentado que pueden cambiar durante el día en horas. La C, que incluye pronósticos de varios parámetros, como la temperatura, precipitación, dirección del viento y otros. Y la D, que las condiciones que las condiciones extremas pueden generar avisos y alertas. Obviamente que la respuesta B, los pronósticos tienen una validez trimestral, no, eso es para un pronóstico del clima, y todas las anteriores tampoco, porque había una menos. Perfecto. Y evidentemente todas las anteriores no están dentro de opción. Listo. Que cada uno vamos puliendo un poquito y reorientando las respuestas. Los que atinamos, pues qué bueno. Y los que no tenemos el chance también de ir mejorando y puntualizando. Ok. Vamos a lanzar la siguiente pregunta, que es la segunda pregunta de Bárbara. ¿Cuál de las siguientes decisiones se pueden tomar en base a un pronóstico climático? Uno, la preparación para brotes de enfermedades transmitidas por vectores como dengue o Zika, las alertas de salud pública por el paso de un huracán o fuertes lluvias, planificación de infraestructura de salud como su ubicación y diseño de instalaciones, y la gestión de recursos y personal hospitalario dado el aviso de tormentas severas en la zona. Esos serían algunos de los ejemplos. Haga su votación. Hasta el momento, promedio tenemos 50%, estamos entrando al 60% de los participantes. Ok, se ha terminado ya la votación. Gracias a las personas que participaron. Y por favor, Bárbara, adelante. Bueno, en este caso estamos hablando de pronósticos del clima. Acuérdense que pronósticos del clima siempre están enfocados a pronósticos mensuales, trimestrales o estacionales. También están enfocados a condiciones, como bien comentaba Juan José, sobre el niño. Entonces, en la primera que decía, preparación para brotes de enfermedades transmitidas por vectores por dengue y Zika, sí, por cierto, porque es una condición, nos estamos preparando a algo que nos llegue un pronóstico que nos va a decir la temporada de verano va a ser mucho más calurosa o va a estar mucho más húmeda de lo normal. Esas son condiciones que nos ayudan para tomar las decisiones en base a las enfermedades transmitidas por vectores. La número B, que dice alertas de salud pública para el paso de un huracán y lluvias fuertes, no, porque es un pronóstico del tiempo, es una condición, normalmente lo del paso de un huracán es una condición que dura 3 o 4 o 5 días, no es una condición climática. La C, planificación de infraestructura de salud para su ubicación y diseño de instalaciones. Por cierto, si yo tengo un pronóstico climático a largo plazo, principalmente que me dice que hay una zona que es propensa a inundaciones,
Eso va a ser una información que me va a permitir no ubicar un hospital o un centro de salud en un lugar específico. Esas son informaciones para la planificación muy buenas que se pueden lograr a través de pronósticos climáticos o de condiciones de largo plazo. Y la número D que dice, gestión de recursos del personal hospitalario dado el aviso de tormenta severa en una zona. No, porque ese es un pronóstico del tiempo. Si el pronóstico del tiempo nos dice mañana va a llover o va a cruzar un huracán, nosotros nos vamos a preparar, o en un servicio de salud se van a preparar a tener un doble turno o turnos cambiantes o tener más gente para abordar las condiciones más extremas de necesidades de las personas o los pacientes, pero no es un pronóstico que se entregue de forma climática. Así que las respuestas correctas eran A y C. Correcto, gracias, Bárbara. Nos puso en la escuelita pues, preguntas que había que hacer una muy buena lectura y comprensión para saber su utilidad. Y así son las cosas. Pequeños detalles son los que hacen las grandes diferencias. Te agradecemos muchísimo, Bárbara. Estos son los resultados que hemos obtenido. Y vamos a dar paso a la pregunta relacionada con el tema el niño y niña con Juan José. Adelante en la pantalla, por favor. Ok, vamos con Juan José. ¿Cuáles son los impactos en la salud que generalmente el niño causa en su región? Es opción única. Y dentro de estas tenemos tres opciones: aumento de casos de enfermedades transmitidas por vectores, problemas de inseguridad alimentaria, aumento en casos de intoxicación de alimentos, mayor incidencia de enfermedades crónicas. ¿Cuál de estas creen ustedes que tendría eh, el mayor evento en caso de que tengan más de una respuesta afirmativa? Perfecto. Juan José, adelante, por favor, con la reflexión. Sí, bueno, yo había colocado la A porque, claro, es la que más notoria. Pero reflexionando en la respuesta que han dado, pues tienen razón también, que la seguridad alimentaria es uno de los impactos que puede darse y de hecho lo vimos durante la presentación, así que ahí ven. Bien. Ok. Juan José. Bárbara, no sé si me levantas la mano si escuchas a Juan José. Ah, estaba hablando. Ahorita recuperamos. Adelante, Juan José. Te recuperamos Ah, ahorita. ok. Decía que yo había considerado la A, pero que tienen razón aquellos que colocaron también que la inseguridad alimentaria. O bueno, la seguridad alimentaria. Sería porque es verdad, afecta el acceso, la accesibilidad a alimentos a mayores nutrientes. Así que ambas están bien. Perfecto. Muchas gracias, Juan José. Vamos a dar paso a este momento. Bueno, compartir los resultados. Se alinea con lo que tenemos nosotros por acá. Bien, hemos terminado la fase teórica. Vamos a responder un par de preguntas nada más del público, una para cada uno de los expositores, de las personas que han entregado sus aportes. Yo creo que una pregunta interesante se relaciona, ¿dónde estamos acá? La mayoría de las preguntas que han sido puestas en el chat han sido respondidas a lo largo de sus presentaciones, quizás algunos elementos adicionales. La primera se pregunta, es para Bárbara: ¿cómo se mide esta sensación térmica? ¿Se lo mide a través de un equipo o se lo mide a través de un modelo o quizás es de nivel perceptual? Por favor, Bárbara. Muchas gracias, Diego. Bueno, hay tablas. Ustedes buscan en la web, normalmente hay tablas que están asociadas con temperatura, humedad y también viento.
Normalmente, y no se dan con todas las temperaturas. Por ejemplo, si uno tiene 20 grados y aumento de humedad, no es tan notoria la sensación térmica, se da mucho más con condiciones más bien extremas, es decir, 35 grados, y si la humedad es del orden de, no sé, 70%, y además hay un viento considerable, la sensación térmica tiende a aumentar del orden de 2 a 3 grados. Son tablas más bien exponenciales, no necesariamente son tan graduales, pero están en grados. Y en el caso de condiciones más bien frías, en invierno principalmente, si tenemos condiciones con vientos más fuertes, eso también hace que la temperatura sea más baja, o la percepción de las personas sea muy baja. Principalmente la gente que vive en zonas australes o también en el altiplano lo pueden notar. A veces en el altiplano ciudad, o también decía Juan José, en Quito, están con condiciones calurosas, hay sol, uno puede andar sin manga de camisa, pero con una temperatura de repente no tan alta. En el altiplano se nota mucho eso, pero en la noche ya más bien despejado, corre vientecito, generalmente el termómetro va a marcar algo, y la sensación térmica, lo que perciben las personas, es mucho más baja. No olvidarse que las temperaturas que uno ve o que se registran son temperaturas o condiciones meteorológicas en condiciones ideales. No es el termómetro que uno tiene en el patio de la casa o a la entrada de la casa, que le puede llegar los rayos del sol. Normalmente todas las estaciones meteorológicas tienen unas condiciones ideales que están sobre pasto, los termómetros y todos los parámetros y los sensores están dentro de una cajita que cruza el viento. Entonces son una condición ideal donde se pueden comparar con otras. La sensación térmica es lo que uno percibe, también va a cambiar mucho la percepción de cómo uno está vestido, si está expuesto al sol o no, y eso varía mucho, pero con respecto a la sensación térmica por el aumento de la humedad o por el viento, son tablas que existen y que uno la puede ver con respecto al dato que están. Así que eso está disponible normalmente en sitios web, fácil de buscar, no es problema con eso. Gracias, Bárbara. Muy clara la respuesta. Para Juan José tenemos una respuesta, una pregunta que tiene dos respuestas. Una específica que dice que más o menos entre qué coordenadas está la zona del niño 3-4. O yo diría más o menos a qué distancia del Ecuador estaría empezando y terminando esas zonas, para no hablar de coordenadas, sino tener una idea de la distancia. Y la segunda es una pregunta que indica que hay animales que predicen los cambios climáticos. Por ejemplo, en las costas de Santa Elena, en la zona ecuatorial, hay pescados tipo rémora que son de aguas profundas o medianamente profundas, y se los está viendo que han encallado en la playa. ¿Cómo manejar esta situación? Primero, desde la realidad o no realidad del tema, y segundo, el impacto sobre la población ictiológica que podría ser afectada. Por favor, don José. Ok, a ver, ¿cuáles son las coordenadas? No estoy tan seguro, pero que de la línea de Ecuador se extiende, me parece que son 5 grados hacia el norte, 5 grados hacia el sur, no estoy seguro, pero sí, es una gran extensión que está en la mitad del Pacífico, y bueno, sería de verlo, pero es una zona fija ya marcada y que estandarizada, y muchos la utilizan. La otra pregunta, efectivamente, y no lo mencioné, porque algunos dicen, pero no hay niño porque todavía no llueve, o no hay niño porque todavía no tengo sequía, pero los microorganismos en el agua, en el mar, ya lo están sintiendo desde hace un tiempo. Y esos microorganismos son alimento para pececillos más grandes, y esos pececillos alimento para otros más grandes, y esos son alimento para aves, lobos marinos y toda la vida marina finalmente. Y efectivamente eso se está alterando. Esos microorganismos están buscando zonas más adecuadas para reproducirse, zonas más adecuadas para alimentarse, zonas más adecuadas de temperatura, y así. Entonces hay una alteración definitivamente en la distribución de la biodiversidad marina, de la fauna marina en general, definitivamente. Y eso ya se está sintiendo. Es por eso que el niño ya está y los impactos ya están. Y lo que mencionaba de esos bioindicadores, efectivamente,
ellos lo sienten antes. Bueno, no sabía lo que menciona la pregunta, pero así es. Hay bioindicadores que están, no se han estudiado tanto. Hay avances, pero sí es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. Perfecto, gracias, Juan José. Bueno, tenemos algunas otras preguntas que, como les indicaba, por razones de tiempo no les vamos a dar, que tienen también necesidades de respuestas un poco más específicas. Estas serán trasladadas hacia la plataforma y nuestros expertos son tan gentiles, van a hacer las respuestas en esta plataforma. Han sido un total de 30 preguntas adicionales que existen. Entonces, esto estará ahí enlazado y disponible también como otro elemento. ¿Ok? Entonces, un poquito me dicen de coordinación, tenemos algo más de tiempo. Había seleccionado yo unas cuantas preguntas adicionales y habla Glenda nos pregunta en cuanto a tendencias climáticas y en la predicción de los patrones del evento de Niño, oscilación del sur. ¿Todos los países tienen la misma accesibilidad a la información o hay algunos países que tienen mejor nivel de detalle en el planteamiento de este elemento? Quizás para Juan José podría ser esta pregunta. Como el evento del niño es un evento global, finalmente, o abarca una gran parte del Pacífico, esa información es de acceso para todos. Pero ya a nivel de detalle, a nivel de país, sí, hay unos que tienen más, tienen menos. Sobre todo en el tema de los impactos, que creo que es hacia donde más debemos apuntar, más allá del calentamiento del evento del niño, es qué me provoca eso. Es más lluvia, es menos lluvia, pero y esa más lluvia o menos lluvia, ¿qué pasa con lo que con el cultivo de interés de mi región? Digamos, por poner un ejemplo del norte de Venezuela, o una buena región, una buena parte de Venezuela, cultivos de maíz, cómo se ven afectados por la disminución de, de agua o disminución de lluvias. Si hay esas diferencias a nivel de país, es algo en lo que hay que trabajar. También en los temas transfronterizos, a veces hay diferencias marcadas entre lo que pasa, lo que se dice que pasa en un país y al otro lado es opuesto. Entonces, hay temas todavía que trabajar y el mayor detalle de esos impactos es si hay diferencia en accesibilidad de información. Sí. Chévere, gracias, Juan José. Diego, Mi querido, Diego, disculpa, Bárbara, sí, por favor. quisiera complementar algo y solamente asociado a que tal como decía Juan José, el niño o la niña son un fenómeno planetario y que afecta mucho y principalmente todo lo que es las Américas y el Caribe. Y por cierto, hay esta información regional y cada país también va bajando la información a nivel nacional. Por lo mismo, es importante que la gente conozca la información de su propio país. Hay algunas preguntas que mucha gente asocia, el niño es lluvias intensas o la niña es sequía, pero depende dónde. Entonces no es algo que lo que pasa en Ecuador se va a replicar en Chile. Entonces varía mucho. No se olviden que el niño, los fenómenos o los eventos del niño todos son distintos. Ya Juan José explicó, solamente dio el caso de tres y cómo se vieron de manera diferente. Entonces, que se saquen ese concepto de que es lluvia o sequía, no siempre se da, a veces cambia incluso los meses que uno piensa, o se extienden las condiciones. Entonces, por eso siempre instalo. Ante la duda, consulta sus servicios meteorológicos. Revise. Hoy en día es muy fácil, a través de las páginas web hay mucha información disponible. Hay que navegar, hay que buscarla. A través de los mismos servicios de salud, ustedes pueden generar alianzas con los servicios meteorológicos, no principalmente, no que uno llame directamente, porque había una pregunta asociada a eso, pero hagan la consulta, eleven la solicitud dentro de su servicio para que puedan transmitir las solicitudes a los servicios meteorológicos para trabajar en conjunto, o porque hay mucha información que se está entregando cada día. Los servicios meteorológicos tienen más herramientas, están trabajando de la mano y a través de los centros regionales del clima, principalmente potencian y ayudan la generación de nuevos servicios climáticos y especialmente enfocados para la salud o la agricultura, energía y otros también. Gracias.
Excelente, gracias del aporte, Bárbara. Un pequeño tema. Recuerden que tienen en los ministerios de salud unidades o departamentos de gestión del riesgo que tienen un contacto directo con todos los estamentos técnicos científicos. Dentro de esto, el tema de manejo de las variables climáticas. Luis Francisco, por favor, adelante con tu intervención. Estás sin audio, Luis Francisco. Gracias, ahora sí. Ahora sí, señor. Muy amable, gracias por el momento. Felicitar a los profesores por la excelente exposición. Solamente quería complementar que el fenómeno del niño destruye en el momento del impacto climático, de la lluvia, de las precipitaciones, pero a la vez también genera vida. Y esto tenemos que tenerlo muy en presente porque implica que los roedores, que son transmisores de mucha zoonosis, conforme el niño arrasa los cultivos, al año siguiente el exceso de agua se absorbe, mejor dicho, que está absorbido en los ríos subterráneos, genera nueva vida. Y al generar nueva vida, nuevos cultivos, a la vez también genera el riesgo de la aproximación de los roedores a los espacios de donde vive el humano en el ámbito rural o semirural. Y de ahí aparecen enfermedades como la leptospirosis, también la rickettsiosis, tifus murino, por ejemplo, bartonelosis, peste. Hemos tenido brotes de peste post fenómeno pluvial intenso. Y entonces creo que es muy importante considerar que el fenómeno a la vez que destruye, genera vida. Y eso tenemos que manejarlo, administrarlo. Por ejemplo, al alejarse la termóclina de la costa, aquellas embarcaciones que acostumbran, pescadores artesanales que estaban muy cerca a la costa, ven alejarse la termóclina, ven alejarse los peces, pero a la vez esto que es un problema para la alimentación, inclusive genera una nueva posibilidad de otros peces que vienen de aguas calientes del norte. Y esto, educando a los pescadores, les permite tener una nueva pesca, pero tienen que hacer cambios. Eso es un elemento importante. Y finalmente, para no excederme y pidiendo las disculpas correspondientes, el exceso de pasto que aparece en los campos, en lugares desérticos, como es el norte del país, en el caso de Perú, se incrementa una cantidad impresionante de pastos que no son utilizados para el ganado en su debido momento, no se sega y ahí se secan. Y eso es un problema para la generación de incendios forestales. Mil disculpas y gracias. Nada que disculpar, mi querido Luis Francisco. Realmente muchas gracias del aporte. Y siendo las 4:30 de la tarde, mis disculpas, lo que no hemos podido generar mayor participación. Como saben, está el chat de preguntas y respuestas, donde todo lo que no hemos podido sacar al aire, pues quedará escrito en ese tema. Yo simplemente que antes de despedirme, hacerles un gentil recorderis, como decimos por acá, de la siguiente clase, que es el 6 de septiembre, que es la metodología para evaluación del riesgo climático en salud, tanto desde la línea de vulnerabilidad como de la línea de adaptación. Clase SASA, no se la pueden perder, esa clase realmente vale la pena lo que vamos a tener, porque ya saben los líos, cada uno sale con su metodología y cada uno tiene su enfoque. Pues hay enfoques que ya están establecidos y probados con los niveles de incertidumbre, pero estos cada vez son menores. Con esto, amigas, amigos, yo les quiero agradecer muchísimo por la atención, este tiempo que hemos destinado para aprender, para compartir y sobre todo para darnos a conocer qué es lo que está sucediendo en términos de la data de clima, en la data de lo que es el componente general meteorológica, clima, tiempo, etcétera. Y por otro lado, una explicación, ¿no es cierto?,
de la aplicación de todas estas mediciones, también en el contexto de este evento particular que estamos viviendo, que es el evento del niño. Juan José, Bárbara, Juan José, mil gracias por este espacio, mil gracias al equipo de organización y a nombre propio a nombre del ministro José Ruales, nuestro ministro de Salud, y de Horas, pues les agradecemos muchísimo a todos y cada uno de ustedes por haber participado en esta clase y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Un abrazo muy cariñoso. Suerte con todo. Muchas gracias, Diego. Feliz y muchas gracias por la invitación a Ah, participar en esta sesión. Un abrazo para todos. Hasta luego. bueno, bien.